Quienes me han seguido a lo largo del estudio, e incluso yo me lo pregunté alguna vez cuando llegué a la mitad del libro de Apocalipsis, pensé, ¿es posible que lo que he visto no sea todo? ¿Es posible que hayan cosas más terribles que la que ya he visto hasta la mitad del libro de Apocalipsis, las que ya hemos visto en las clases anteriores? Hemos visto juicio, hemos visto plagas, hemos visto muerte, destrucción, persecución, barbaridades sucediendo en este mundo en el inicio de la semana 70 de Daniel, en la mitad de la semana 70 y hacia el final de la semana 70 de Daniel. Pero nos preguntamos, ¿todavía es posible que hayan más horrores, cosas mayores a estas? Y sí, no nos hemos equivocado. Aún queda la consumación del juicio justo y la ira de Dios sobre la maldad de este mundo, tanto la maldad humana como la maldad espiritual. Porque el ser humano, en medio de su perversión y su maldad, puede ser malo, más malo, más malo, más malo y más malo, y añadir aún a eso más maldad. Como lo he dicho en otros videos anteriores, en mi investigación de la conducta humana y de las prácticas perversas del ser humano, he llegado a encontrar cosas que verdaderamente no pueden ser nombradas acá. Y el hombre piensa que entre más hace y más hace, más se aleja de Dios y Dios no tiene nada que ver con él. Pero acá vamos a ver que Dios le dará a cada uno el pago según sus perversas obras. Y que así como el hombre cada vez podía ser más malo en nombre propio, en nombre de un partido político, en nombre de una religión, o en nombre de un Dios, o en nombre de una ideología, podía ser más y más malo. Dios muestra que puede consumar el juicio de una manera aún más allá de lo que quizá nosotros podamos concebir. Pero aún así, el juicio de Dios será totalmente justo, totalmente perfecto. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el inicio en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, y continuará por otros capítulos más hasta que el juicio y el fin sean consumados. Nuevamente agradezco a todas las personas que se han suscrito a mi canal, que comparten este material para que sea de edificación y revelación para muchas otras personas, que quizás sea la única vez o la única manera que van a tener contacto con la Biblia, la palabra de Dios o el libro de Apocalipsis. Y quizás este mensaje, aunque habla de juicio y de fin, pueda ser para salvación. Gracias también por comentar, dejar sus preguntas y sin más que decir, bienvenidos todos, ya comenzamos. Y trataremos hoy el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, el capítulo más corto del libro de Apocalipsis y el que abre el telón para manifestarnos lo por venir en la consumación del tiempo del fin. Versión Nueva Traducción Viviente a la derecha y Reina Valera 1960 a la izquierda. Les recuerdo que en la descripción de este video en YouTube pueden ir a los links tanto para estudio en línea de la palabra de Dios en las diferentes versiones que nos ofrece YouVersion, como también descargar la app en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil. Si esa es la primera enseñanza que estás llegando y no has revisado los videos anteriores hasta el capítulo 14 de Apocalipsis, te invito imperiosamente que lo hagas. Hemos tratado todo lo que es el inicio, la mitad y prácticamente el fin, ¿sí? Porque no está escrito realmente cronológicamente Apocalipsis. Entonces, yo quiero invitarles que hagan esa revisión, se tomen el tiempo para que vayan video por video hasta llegar a este. De esa manera la edificación, la bendición y la revelación que va a venir a sus vidas va a ser realmente maravillosa. Apocalipsis 15, Nueva Traducción Viviente, el canto de Moisés y del Cordero, y Reina Valera al 60, los ángeles con las 7 postreras plagas. Luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían
las últimas 7 plagas que completarían la ira de Dios. Reina Valera, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, nos está diciendo que estas 7 plagas finalizan la ira de Dios sobre la tierra, consuman la ira de Dios sobre la tierra, llevan a término la ira de Dios sobre la tierra, valga la redundancia. Entonces, esto no es algo alegórico, como lo he dicho ya otras veces, no es algo simbólico, sino que lo que está viendo no tiene otra manera de decirlo como una señal. Y hemos visto otras señales en los capítulos anteriores, y aquí vemos esta señal grande y admirable. 7 ángeles, número perfecto. Número perfecto, el 7, como ya vieron, 7 sellos, como ya vieron, 7 trompetas, ahora 7 plagas finales, postreras. Bien, eso habla de perfección, eso habla de exactitud, de santidad, de juicio perfecto, de justicia perfecta de Dios sobre la maldad en la tierra. Versículo 2. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado. Reina Valera, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. No está hablando que hay un mar literal delante del trono de Dios, no. Lo que está diciendo es que hay una similitud, como el cristal, o sea que es transparente, que es brillante, que es perfecto, que es como liso, que es una superficie plana, pero que tiene un color rojizo, un color mezclado, como un color rojizo. Y aquí pudiera hablarnos, y algunos teólogos lo hablan, de que podría estar haciendo una referencia a el Mar Rojo, por el cual el pueblo de Israel tuvo que pasar en el Éxodo cuando venía saliendo de Egipto y donde sus enemigos pues obviamente perecieron, los egipcios. Recordemos que el Apocalipsis en sí, más que juicio y toda esta parte de manifestación del anticristo y todo esto, es el éxodo final del pueblo de Dios. Tanto el pueblo, la iglesia redimida, que es arrebatada según nuestra interpretación antes de la semana 70 de Daniel, como el pueblo de Israel, que es salvado, quienes así haya Dios determinado al final de la semana 70 de Daniel. Entonces es como esa salida triunfal final. Ya se acaba, ya no hay más. Y sabemos que Israel solo salió una vez de Egipto, no tuvo que salir más veces de allí como lo hizo con Moisés. Y vemos acá que cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. O sea, está el Moisés, está el color rojizo ahí como del mar rojo, está así, está como haciendo una simbología. Por eso, algunos teólogos hablan de que tiene una alusión a ello. Recordemos que la Biblia, todo lo que habla la Biblia siempre tiene un propósito, siempre tiene una causa, una razón de ser, de estar escrito, de hablarnos de esa manera. No está escrito porque sí o por llenar un espacio. Siempre algo apunta tanto al tiempo de cuando sucedió, como al tiempo siguiente, como al tiempo incluso por venir. Hay muchas alusiones al tiempo del fin en la parte del Antiguo Testamento. Y entonaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, que dice: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Algunos manuscritos dicen Rey de los siglos, está insertado el comentario. La Reina Valera nos dice más una canción que quizá ustedes han escuchado, si eres cristiano la has cantado quizá en tu iglesia. Es una canción muy bonita y suena algo así. Hay varias versiones, pero una de ellas suena algo así. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo,
por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Es una canción muy hermosa, si gustas la puedes buscar en YouTube. Y es algo maravilloso lo que están cantando acá. Le están dando gloria, honra, alabanza al Dios Todopoderoso. Y vemos que estas personas que aparecen sobre este mar mezclado con fuego, podrían ser, y se entiende prácticamente literalmente, que se refiere a las mismas que aparecen en Apocalipsis 7, 9 al 17, que son las víctimas carnalmente hablando o humanamente hablando, de la bestia del reinado del anticristo sobre este mundo. Porque para ellos la muerte no es una derrota, es una victoria. Como en el tiempo antiguo, incluso el mismo apóstol Pablo, ¿sí? Él sabía que iba a ser ya sacrificado, que iba a morir. Y él lo recibió con gozo, con alegría, porque sabía lo que venía después de ese corto periodo de tribulación momentánea. Venía una eternidad de gozo y plenitud en Dios, con Dios y para Dios. Entonces, los que mueren como mártires de la bestia, los que hacen parte del pueblo de Dios alrededor del mundo, que se vienen a Él, que se arrepienten en este periodo de tribulación, pues vencen la bestia si son capaces de llegar hasta el último momento de su vida y morir, perder la vida en Cristo, por Cristo y para Cristo. Porque el que pierda su vida, la ganará. Mas el que conserve su vida y salve su vida, prefiera su vida por sobre el sufrimiento, sobre todo lo demás, pues desafortunadamente la perderá. Y es eternamente. Entonces, acá vemos esa similitud y vemos que se trata de estas mismas personas, que se mantuvieron intachablemente hasta que su vida fue quitada o tomada y aún así no renunciaron a Cristo, se mantuvieron firmes hasta que partieron de este mundo y obviamente van a estar en la presencia de Dios para siempre, ¿sí? En la tierra nueva y gozando de todo lo que esto implica. Y finaliza, porque las naciones vendrán y adorarán delante de ti porque tus obras de justicia han sido reveladas. Se ha revelado la justicia de Dios. Aquí vemos el cumplimiento de lo que muchos ateos, e incluso nosotros quizá alguna vez lo hayamos pensado o lo hayamos preguntado a Dios en oración o a nuestros hermanos. ¿Dónde está Dios en toda la maldad del mundo? Las guerras, los juicios, las tribulaciones, las angustias, la Primera, Segunda Guerra Mundial, la peste negra, la peste bubónica, el hambre en África, la destrucción aquí, la destrucción allá, los niños que mueren de desnutrición en tantos países del mundo, los abusos, violaciones, todo esto, ¿dónde estaba Dios? Si Dios es bueno, ¿dónde estaba Dios? Y aquí es donde se revela que la maldad ha sido causa del pecado, pero también a causa del corazón del hombre que decide hacer el mal, que se deleita en hacer lo malo, que le gusta hacer su voluntad, como lo quisieron hacer desde la Torre de Babel, de levantar la torre para independizarse de Dios y hacer lo que se les diera la gana. Y ahí vamos a ver esa justicia revelada y todo el mundo va a decir, esto era lo que debía ser y así ha sido. Gloria a Dios. Eso va a ser así en el tiempo del fin. Las 7 copas de las 7 plagas. Y aquí está el último y doloroso ay. El último y doloroso ay sobre el mundo. Luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Recordemos que el templo de la tierra, el tabernáculo de los tiempos de Moisés, era una imagen del tabernáculo celestial. Tú puedes encontrar las formas hasta los más pequeños detalles de cómo fabricar los tazones de oro, de cómo fabricar los velos, de cómo las estacas, de cómo las columnas, de cómo el techo, de cómo el arca, de cómo la menorá, de cómo la parte del propiciatorio, de cómo debe ser martillado los querubines, las granadas, los grabados, todo, absolutamente todo está detallado hasta el más mínimo detalle, valga la redundancia, porque es un ejemplo, un tipo, una copia, por así decirlo, del tabernáculo celestial. Los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Estaban vestidos de un lino blanco, sin mancha alguna, y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho.
Esto habla de lo mismo que hemos hablado en los juicios anteriores. Justicia, juicio de Dios, exactitud, plenitud y santidad aún en medio del juicio. Nadie va a poder levantar la mano y decir, yo estoy en desacuerdo, así no puede ser, tiene que ser menos o tiene que ser esto, tiene que ser aquello. No, los juicios de Dios son santos y justos y en este caso se está ejecutando esa sentencia. Entonces estos ángeles muestran eso, empezando porque son 7, número de perfección, están vestidos de lino blanco, limpio, sin mancha, santidad y justicia de Dios en ejecución. Entonces uno de los 4 seres vivientes, que ya hemos hablado antes, los querubines, le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. Entonces uno de estos 4 seres vivientes le da a los 7 ángeles, a cada uno una copa, 7 copas. Y cuando habla de copas, nosotros generalmente pensamos las copas en las que se sirve el vino o el vino tinto, que es una copa como en forma redonda, en forma como de fruta, de manzana, con una base. Cuando hablamos de copas acá en Apocalipsis, está refiriéndose más a la tradicional copas que se usaban en el templo para el tema de libaciones y toda esta parte, que eran en forma de tazones o de platos de boca ancha, fácil de regar, o sea, lo volteas y ya se regó todo. Eso que indica la facilidad de que va a ser vaciado todo el juicio de Dios, o sea, no va a quedar una gota de juicio en las copas, sino que va a ser vaciado totalmente el juicio de Dios. ¿Sí? Eso tengámoslo claro ahí. El templo se llenó del humo de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 plagas. Esto quiere decir, simbólicamente se entiende y se interpreta, que Dios está diciendo, no hay lugar para que entre nadie en el templo a intervenir, a hablar, a esto o aquello, no. Se va a consumar. El tiempo no será más, como lo dijo la voz del ángel pasado. El tiempo ya no será más. No se va a alargar, no se va a cortar, no. Hasta que se consume esta ira, no podrá nadie entrar al templo de Dios. Y estos ángeles salen de la misma presencia del trono de Dios. O sea, van a ejecutar lo que Dios ha determinado desde tiempos sobre la maldad de este mundo, sobre la bestia, sobre su reino, sobre la maldad de la humanidad. Y así finaliza el capítulo 15, hablándonos de lo que vendrá en el tiempo cuando ya todo llegue a su consumación. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para volver a hablar lo siguiente. Aquí en este momento se entiende que sí, ya no hay posibilidad de salvación prácticamente. Que cuando estas copas de la ira se abran, no hay lugar para ir a la presencia de Dios. No hay posibilidad de entrar al templo de Dios, a la presencia de Dios, hasta que esto se haya consumado. Y esto es algo fuerte y terrible. Y lo que vamos a ver en el capítulo que viene es aún más devastador porque es la ejecución y lo que estas copas de la ira van a hacer sobre la tierra. Van a ser sobre los que se quedaron, los que le dieron la espalda a Dios, los que se rebelaron. Y hay que entender, mis amigos, y lo hablé en varios capítulos pasados, lo he hablado, procuremos echar mano de la salvación. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y salvación para el oportuno socorro. Porque cuando llegue este tiempo, nosotros no nos imaginamos cómo van a ser. ¿Quién se imaginaba en el 2015, 2017, 2018 una pandemia? ¿Quién se imaginaba que íbamos a ser encerrados durante tiempos largos? Que íbamos a pasar por todas esas dificultades. Nadie, ni el más erudito, ni el más sabio, ni el más mago podía predecirlo. Y pasó. Y fue terrible para muchos y muchos perdieron seres queridos a causa de esta plaga, de esta pandemia. Nadie puede imaginarse realmente cómo de terrible va a ser el apocalipsis, el tiempo del fin, la semana 70 de Daniel. Así que ¿por qué esperar hasta que eso suceda? ¿Por qué alargar la misericordia de Dios y estirar y tentar poner a prueba a Dios
con nuestra salvación. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué ser tan duros de corazón? Y el Señor hablaba, yo predicaba este sábado que pasó en la iglesia donde me congrego, acerca de que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón como el pueblo de Israel lo hizo, por lo cual Dios se enojó con ellos y juró, no entrarán en mi reposo. Y vagaron 40 años por el desierto y sus cuerpos cayeron y quedaron tendidos en el desierto. Y no solo no entraron a la tierra prometida, que era para la tierra física, estaba hablando de Canaán el Señor, sino que tampoco entró al reino de los cielos, sino que se perdieron en el infierno. Porque no está hablando solo de lo físico. Juró en su furor, no entrarán en su reposo, no entrarían y no entraron. Y así sucede con el que Dios le habla hoy por medio de su Espíritu, le convence de pecado y no se arrepiente. No puede entrar en el reposo de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios tenga misericordia si tú eres esa persona que todavía endureces tu corazón y ya no des un paso más. Suscríbete a este canal. Déjame tu pregunta, tu comentario en la descripción de este video. Y si así lo solicitas, estaremos orando por ti, para que Dios haga en ti su obra completa y nos podamos reunir en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Dios nos bendice mucho. Nos vemos, Dios mediante, en el siguiente video. Adiós.